Yo soy tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad. Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola@yosoytumismo.com. Sentencias sagradas para despertar. Ramana Maharshi. La gracia es el sí mismo. No es algo para adquirir. Todo lo que se necesita es conocer su existencia como usted mismo. De la misma manera, el sol es puro brillo. No conoce la oscuridad. Aunque otros pueden hablar de la oscuridad que huye al acercarse, como la oscuridad, la ignorancia también es un fantasma, no real. Debido a su irrealidad, se dice que se elimina cuando se revela su irrealidad. El sol está ahí y brilla, y estás rodeado de luz solar. Aún así, si quieres conocer el sol, has de girar tu atención en su dirección y mirar. De manera similar, la gracia se encontrará mediante el esfuerzo de volvernos hacia ella, aunque ya esté aquí y ahora. Ríndete de una vez por todas y acaba con el deseo de rendirte. Mientras permanezca la sensación de ser el hacedor, el deseo también. Por tanto, el ego permanece. Pero una vez que esto desaparece, el sí mismo brilla en su pureza, siempre y solo sobre sí mismo. La sensación de ser el hacedor es la esclavitud, no las acciones en sí mismas. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Aquí, la quietud es una entrega total sin un vestigio de individualidad. La quietud prevalecerá y no habrá agitación de la mente.
La agitación de la mente es la causa del deseo, de la sensación de ser el hacedor, de la personalidad. Si esto se detiene, hay silencio. En este sentido en el que habló, conocer significa ser. No es un conocimiento relativo que involucre las tríadas de conocedor, conocimiento y conocido. Si la mente inmadura no siente la gracia de Dios, no significa que esté ausente, porque eso implicaría que Dios a veces no es misericordioso. Es decir, deja de ser Dios. Es lo mismo que el dicho de Cristo: conforme a tu fe, te sea hecho. Cuando sale el sol, florecen algunos capullos, no todos. ¿Culpas al sol por eso? Ni el capullo puede florecer por sí mismo. Necesita la luz del sol para poder hacerlo. Nunca hubo un momento en que el Ser Supremo fuera desconocido o no realizado, porque Él es uno e idéntico al sí mismo. Su gracia o anugraha es lo mismo que la inmediatez consciente de su divina presencia, prasannata, o en otras palabras, iluminación o revelación. La ignorancia que uno tiene de esta inmediatez, que se revela a sí misma de la gracia divina, no es prueba de lo contrario. Si la lechuza no ve el sol que ilumina al mundo entero, ¿es culpa del sol? ¿No se debe a la mala dirección de la atención del pájaro? De manera similar, si el hombre ignorante no es consciente del siempre luminoso Atman o sí mismo, ¿se puede atribuir eso a la naturaleza del Atman mismo? ¿No es acaso el resultado de su propia ignorancia? El Señor Supremo es la gracia eterna. Por lo tanto, realmente no existe tal acto individual como otorgar gracia. Y, estando presente siempre, la manifestación de la gracia no se limita a ningún periodo u ocasión en particular. Volverse a Dios y desear su gracia es gracia en sí misma. Surge una duda y se aclara, otra surge y se despeja, solo para dar paso a otro, y así sigue. Por tanto, no hay posibilidad de despejar todas las dudas. En cambio, averigüe a quién le llegan las dudas. Vaya a su fuente y quédese allí. Entonces, dejan de surgir. Así es como se despejan todas las dudas. La gracia no es algo externo a ti. De hecho, su mismo deseo por la gracia
se debe a la gracia que ya está obrando en usted. Ya sea que continúe en la casa o renuncie a ella y se vaya a vivir al bosque, su mente lo persigue. El ego es la fuente del pensamiento. Crea el cuerpo y el mundo y te hace pensar en ser un cabeza de familia. Si renuncias, solo sustituirá el pensamiento de renuncia por el de la familia y el entorno del bosque por el de la casa. Pero los obstáculos mentales siempre están ahí para ti. Incluso aumentan mucho en el nuevo entorno. El cambio de entorno no ayuda. El único obstáculo es la mente. Y esto debe superarse ya sea en el hogar o en el bosque. Si puedes hacerlo en el bosque, ¿por qué no en casa? Entonces, ¿por qué cambiar el medio ambiente? Sus esfuerzos pueden realizarse incluso ahora, sea cual sea el entorno. Es el sentimiento de trabajo el obstáculo. Pregúntese, ¿quién trabaja? Recuerda quién eres. Entonces el trabajo no te atará. Continuará automáticamente. No hagas ningún esfuerzo ni por trabajar ni por renunciar. Cualquier esfuerzo es la esclavitud. Lo que está destinado a suceder, sucederá. Si estás destinado a trabajar, no podrás evitarlo. Se verá obligado a participar en él. Así que déjalo en manos del sí mismo que eres. No es realmente tu elección si renuncias o retienes. Cuando las mujeres, con tinajas de agua en la cabeza, se detienen a hablar, tienen mucho cuidado y siempre tienen la mente en las tinajas. De manera similar, cuando un sabio se involucra en una actividad, su mente permanece fija en el ser y su actividad no lo distrae. Brahmacharya significa vivir en Brahman. No tiene conexión con el celibato como comúnmente se entiende. Un verdadero brahmachari es aquel que vive en Brahman y encuentra bienaventuranza en Brahman, que es lo mismo que el sí mismo. Entonces, ¿por qué debería buscar otras fuentes de felicidad? De hecho, es el surgimiento del sí mismo lo que es la causa de toda la desdicha. Casado o soltero, un hombre puede realizar el sí mismo, porque el sí mismo está aquí y ahora. Si no fuera así, si fuera algo para ser alcanzado o adquirido mediante un esfuerzo posterior,
no valdría la pena buscarlo, porque lo que no es naturalmente ahora, no puede ser permanente. Lo que estoy diciendo es que el sí mismo está aquí y ahora, y que sólo Él está. Sannyasa significa renunciar a la propia individualidad, no afeitarse la cabeza y ponerse túnicas ocres. Un hombre puede ser un cabeza de familia, pero si no cree que lo es un sannyasin. Por otro lado, puede usar túnicas ocre y deambular, pero mientras crea que es un sannyasin, no lo es. Pensar en la propia renuncia frustra el propósito de renunciar. La soledad está en la mente de un hombre. Un hombre puede estar en el meollo del mundo y, sin embargo, mantener una perfecta serenidad mental. Una persona así está siempre en soledad. Otro puede vivir en el bosque, pero aún no puede controlar su mente. No se puede decir que esté en soledad. La soledad es una actitud de la mente. Un hombre apegado a las cosas de la vida no puede adquirir la soledad. Donde quiera que esté, mientras que un hombre desapegado está siempre en soledad. Tal como eres, así es el mundo. Sin comprenderse a sí mismo, ¿de qué sirve tratar de comprender el mundo? Los buscadores de la verdad no necesitan preocuparse por lo que es o no es el mundo. La gente desperdicia su tiempo y energía en tales cuestiones. Primero, descubra la verdad detrás de lo que cree que es usted mismo, y luego estará en una mejor posición para comprender la verdad detrás de lo que cree que es el mundo. Desde el punto de vista de Jnana, o la realidad, el sufrimiento es un sueño, como lo es el mundo del cual ese sufrimiento es sólo una parte infinitesimal. En un sueño que tienes cuando estás dormido, sientes hambre y ves a otros también sufrir por hambre. Te alimentas y, movido por la compasión, alimentas a los que tienen hambre. Mientras duró el sueño, todo este sufrimiento fue tan real como el sufrimiento que crees ver en el mundo. Es sólo cuando te despiertas que descubres que es irreal. Es posible que haya comido abundantemente antes de irse a dormir, pero aún así soñaba que había estado trabajando duro bajo el sol ardiente todo el día y estaba cansado y hambriento. Luego se despertó y descubrió que tenía el estómago lleno y que no se había movido de la cama.
Todo esto no es para sugerir que mientras crea que está en el sueño, pueda actuar como si el sufrimiento que siente y ve en él no estuviera allí. El hambre que sientes en el sueño requiere comida de ensueño. Los semejantes que encuentras hambrientos en el sueño piden comida del sueño. De manera similar, hasta que no alcances el estado de realización y por lo tanto hayas despertado de este mundo fenoménico e ilusorio, puedes ser llamado a hacer un servicio social al aliviar el sufrimiento cuando lo veas. Pero aún así, debes hacerlo sin ahankara, es decir, sin el sentido de soy yo quien lo hago. En cambio, actúa con entendimiento. Yo soy el instrumento del Señor. Del mismo modo, no debe ser engreído y pensar, estoy ayudando a un hombre debajo de mí. Necesita ayuda y simplemente yo estoy en condiciones de dársela. Decir yo soy superior y él es inferior te alejará. Debes ayudarlo porque él es el medio para adorar y amar a Dios, en y como Él. Todo ese servicio es servir al sí mismo, no a ningún otro. Realmente no ayudas a nadie más que a ti mismo.